Bienvenidos a una clase de Física 3 donde hoy veremos el campo magnético y las fuerzas magnéticas. Bueno, como primer punto tenemos el magnetismo. Bueno, comentando, todos utilizamos las fuerzas magnéticas. Se puede decir que está en el corazón de los motores eléctricos, cinescopios, de televisión, hornos, de microondas, altavoces, bocinas, impresoras y unidades lectoras de discos. Lo podemos encontrar en nuestra vida cotidiana. Sin embargo, el primer punto es el magnetismo. Pues, ¿qué es el magnetismo? Es un conjunto de fenómenos atractivos y repulsivos producidos por los imanes y las corrientes eléctricas. Los fenómenos magnéticos fueron observados por primera vez hace aproximadamente 2500 años, con los fragmentos de minerales de hierro magnetizado de la antigua ciudad de Magnesia. Estos ejemplos estos trozos de ejemplos eran ahora llamados imanes permanentes. Los imanes permanentes ejercían una fuerza uno sobre otro y sobre trozos de hierro que no estaban magnetizados. Las interacciones de los imanes permanentes y las agujas de las brújulas se describían en términos de polos magnéticos. Si un imán permanente en forma de barra o imán de barra tiene libertad para girar uno de sus extremos, señala al norte. Este extremo se llama polo norte o polo, puede estar nombrado con la N mayúscula. El otro extremo es el polo sur. Se puede interpretar de esta manera con la letra S. Los polos opuestos se extraen y los polos iguales se rechazan. Como podemos ver aquí, estos dos polos son opuestos y por lo tanto se atraen. Y aquí podemos ver que los polos iguales, norte-norte, sur-sur, son los que se repelen, son polos iguales y por lo tanto se repelen. Dos imanes de barra se atraen cuando sus polos opuestos pueden ser norte o sur o norte, estén cerca, y siempre esto va a ocurrir cuando estos estén cerca uno del otro. Los imanes de la barra que se repelan cuando sus polos son iguales, por ejemplo, norte-norte y sur-sur, se aproximan entre sí. Un objeto que contenga, mm, un objeto que contenga hierro pero no esté magnetizado eh, será atraído por cualquiera de los polos de un imán permanente. A cualquiera de los polos de un imán de barra que atraen a un objeto no magnetizado que contenga hierro, puede ser un claro ejemplo, el clavo. Podemos ver el clavo y entonces decimos que el imán de barra que genera un campo magnético es el espacio que rodea y un segundo cuerpo responde a dicho cuerpo, a dicho campo. Entonces, la Tierra es es un imán. Su polo norte geográfico está cerca al polo sur magnético, lo cual es la razón por la que el polo norte de la aguja de una brújula señala al norte terrestre. El eje magnético de nuestro planeta no es del todo paralelo. Su eje geográfico es el eje de rotación, así que la lectura de una brújula se desvía un poco al norte geográfico.
El eje magnético de nuestro planeta no es del todo paralelo. A su eje geográfico, la lectura de una brújula se desvía un poco del norte geográfico. Entonces, la desviación que varía con la ubicación se llama declinación magnética o también puede ser llamada como variación magnética. El campo, el campo magnético no es horizontal en la mayoría de los puntos de la superficie terrestre. A esta se le denomina una inclinación magnética. En los polos magnéticos, el campo magnético es vertical. Bueno, aquí podemos ver un esquema del campo magnético terrestre, donde el polo norte geográfico está en el eje de rotación. Aquí vemos el norte y el sur. El polo del norte geomagnético en realidad es un polo del sur. Aquí podemos ver, atrae el polo norte de una brújula. Las líneas de campo magnético muestran la dirección a donde apuntarían la brújula que se colocará en un sitio dado. El campo magnético terrestre tiene una forma similar producida a la de un imán. El polo sur geomagnético en realidad es un polo norte. Los polos, los, los polos magnéticos contra la carga eléctrica, tal vez el concepto de los polos magnéticos parezcan algo similar al de la carga eléctrica y los de polos norte y sur parezcan análogos a la carga positiva y a la carga negativa. Pues bueno, se conoce como un polo magnético al conjunto de puntos de globo terráqueo que se haya ubicado en las zonas polares y que debido al campo magnético de la Tierra ejerce atracción sobre los elementos imantados. Si un imán de barra se parte en dos, cada extremo se va a convertir en un polo. Aquí podemos observar la ruptura de eh, un imán de barra, aun cuando los trozos sean de distinto tamaño, cuanto más pequeño sean, más débil será su magnetismo. Al contrario de lo que sucede con las cargas eléctricas, los polos magnéticos siempre ocurren en pares y no es posible aislarlo. Bueno, pues se produce dos imanes que no son polos aislados. La primera evidencia de la relación que hay entre el magnetismo y la carga en movimiento se descubrió en 1820, pues fue descubierto por el científico danés Hans Christian Oertz. Mm, Aquí vemos que el científico Hans Christian Hertz hizo un experimento donde coloca una brújula directamente sobre un alambre horizontal. Eh, en la, Cuando la brújula se coloca directamente bajo el alambre, los movimientos de la brújula se invierten. Por ejemplo, aquí tenemos, si el alambre no conduce corriente, la aguja de la brújula se apunta hacia el norte. Aquí podemos observar si el alambre lleva corriente, la aguja de la brújula va a tener una desviación cuya dirección depende de la dirección de la corriente. Aquí podemos ver en las figuras. Eh, en el interior de un cuerpo magnetizado como un imán permanente hay un movimiento coordinado de algunos electrones atómicos. Eh, en un cuerpo no magnetizado, los movimientos no están coordinados. Aquí podemos ver un claro ejemplo que antes de magnetizar,
los movimientos no son coordinados y todos van por su dirección, pero después de magnetizarlo, solo van a ir hacia una dirección. Bien, como otro punto importante vamos a ver el campo magnético. Bueno, ¿qué es el campo magnético? Un campo magnético es el campo de fuerza creado por una consecuencia de movimiento de cargas eléctricas. A este se le llama flujo de la electricidad. Para una buena definición o para introducir el concepto de campo magnética de una manera adecuada, vamos a repasar las interacciones eléctricas del capítulo que ya se había visto más antes, donde se decía el concepto de campo eléctrico y esta va a tener las interacciones eléctricas en dos etapas. Decía, una distribución de carga eléctrica en reposo crea un campo eléctrico en el espacio circundante. El campo eléctrico ejerce una fuerza sobre cualquier otra carga que presente en el campo. Ahora vamos a describir las interacciones magnéticas de manera similar, donde decía una carga o corriente móvil crea un campo magnético en el espacio circundante. En el 2 tenemos que el campo magnético ejerce fuerza sobre otra carga o corriente en movimiento presente en el campo. Entonces, el campo magnético es el campo vectorial, es decir, una cantidad vectorial asociada con cada punto del espacio. Vamos a utilizar el símbolo de B larga vectorial para representar el campo magnético. La dirección se define como aquella en la que tiende a apuntar al polo norte de la aguja de una brújula. Otro título que vamos a observar es las fuerzas magnéticas sobre cargas móviles. La fuerza magnética ejercida sobre una carga en movimiento tiene cuatro características esenciales. La primera es que su magnitud es proporcional a la magnitud de la carga. Los experimentos demuestran si un campo magnético dado una carga y dado dos cargas, se mueven con la misma velocidad. La fuerza sobre la carga, del segundo es del doble de la magnitud. La segunda es que la magnitud de la fuerza también es proporcional a la magnitud o intensidad del campo. Y la tercera es que la fuerza magnética depende de la velocidad de la partícula. Esto es muy diferente a lo que sucede con la fuerza del campo eléctrico, que es la misma sin que importe si la carga se mueve o no. Y la cuarta es los experimentos. Los experimentos que indican la fuerza magnética no tienen la misma dirección que el campo magnético, sino que siempre es perpendicular tanto como la velocidad. La magnitud de la fuerza es proporcional al componente de la velocidad vectorial perpendicular al campo, cuando esa componente es igual a cero. La dirección de la fuerza siempre es perpendicular al plano que contiene la velocidad vectorial y el campo, y su magnitud siempre va a estar dada de esta ecuación que podemos verla aquí. Donde podemos ver que la Q es la magnitud de la carga y
es la magnitud de la carga y phi es el ángulo medido desde una dirección de velocidad vectorial hacia una dirección de v, como veremos más adelante. Una carga que se mueve, eh, una carga que se mueve en forma paralela al campo magnético va a experimentar una fuerza magnética igual a cero. Aquí vamos que esta velocidad son cargas positivas. Esta se va a dirigir hacia la derecha, esta se va a dirigir a la izquierda. Entonces, por lo tanto, la magnitud, la fuerza magnética va a ser igual a cero. Mientras que en el ejercicio, que en la figura 2, podemos ver que si una carga se mueve con ángulo de phi con respecto al campo magnético, va a experimentar esta una fuerza magnética con una magnitud de fuerza. Eh, la fuerza es perpendicular al plano que contiene la velocidad vectorial y v. En el ejemplo, en esta situación de C, podemos ver que una carga que se mueve de manera perpendicular a un campo magnético va a experimentar una fuerza magnética máxima. Bueno, este análisis nos indica que la fuerza sobre una carga que se mueve de velocidad en un campo magnético está dada tanto como en magnitud como en dirección. Por lo tanto, vamos a tener esta ecuación. Este es el primero de varios productos vectoriales que encontraremos para estudiar el campo magnético. Como segundo punto, vamos a ver la regla de la mano derecha para la dirección de la fuerza magnética sobre una carga positiva que se mueve en un campo magnético. Bien, aquí tenemos un ejemplo. Si esto sería especialmente para una carga positiva. Si nosotros colocamos los vectores velocidad vectorial y v, eh, están unidos en sus orígenes. Eh, vemos que la velocidad vectorial eh, se mueve hacia, hacia el vector B en un plano vectorial. Por lo tanto, va a tener el menor ángulo. Entonces, la regla de la mano derecha indica que va a ser positiva. La fuerza actúa a lo largo de esta línea. Entonces, a lo largo de una línea perpendicular de plano, en lo que los dedos de la mano derecha en torno a la línea en la misma dirección de giro. Siempre el pulgar debe apuntar en la dirección que actúa la fuerza, como en este ejemplo. Aquí tenemos para una carga negativa. Si la carga negativa, si la carga es negativa, la dirección de la fuerza va a ser opuesta a la de la regla de la mano derecha. Aquí vemos los ejemplos de la figura. Si dos cargas de la misma magnitud, pero signos contrarios, se mueven con la misma velocidad en el mismo campo magnético, se dice que las fuerzas magnéticas sobre las cargas siempre serán iguales en magnitud, pero siempre serán opuestas en dirección. Podemos ver que las cargas positivas y las negativas que se mueven en la misma dirección, aquí podemos ver en la figura, a través de un campo magnético van a experimentar siempre fuerzas magnéticas de direcciones opuestas.
Siempre debemos utilizar la regla de la mano derecha para saber la dirección. Otro título importante es la medición de campos magnéticos con cargas de prueba. Para explorar un campo magnético desconocido, debemos medir la magnitud y la dirección de la fuerza sobre una carga de prueba en movimiento. Aquí podemos ver dos ejemplos. Se presenta la determinación de representa la determinación de la dirección de un campo magnético que va a ser usado como un tubo de rayos catódicos. Como los electrones tienen carga negativa, la fuerza magnética va a apuntar contra la dirección dada, como ya habíamos mencionado en el anterior ejemplo de la regla de la mano derecha. Pues bueno, aquí tenemos si el eje del tubo es paralelo al eje Y, el haz no tiene desviación, así que el B vectorial tiene una dirección positiva de o negativa en Y. Pero si el eje del tubo es paralelo al eje del X, el haz va a sufrir una desviación en la dirección de menos Z. Ahora vamos a ver las líneas de campo magnético y flujo magnético. Bueno, cualquier campo magnético se representa usando líneas de campo magnético, del mismo modo que ya habíamos visto en el campo magnético terrestre. La idea que se lleva siempre es la misma para las líneas del campo eléctrico. Cualquier campo eléctrico va a siempre representar líneas de campo magnético. Las líneas de un campo magnético de un imán permanente. Las líneas de campo magnético siempre van a señalar hacia afuera de los polos norte y en la dirección de los polos sur. Aquí vemos que en cada punto la línea de campo es tangente al vector del campo magnético. Cuanto más saturada estén las líneas del campo, más intenso será el campo en ese punto. En cada punto, las líneas de campo apuntan en la misma dirección en la que hace la brújula. Por lo tanto, podemos decir que las líneas de campo magnético siempre van a señalar fuera de los polos norte y en dirección a los polos de sur. Las líneas de campo magnético no son líneas de fuerza. Es muy importante saberlo esto para no cometer un error. Bueno, como podemos ver aquí, las líneas de campo magnética no son líneas de fuerza, que está demostrado. Esto está incorrecto. La fuerza sobre una partícula cargada no se ejerce a lo largo de la dirección de una línea de campo. Entonces, la manera correcta de decir que la dirección de la fuerza magnética depende de la velocidad es expresando en la ley de fuerza magnética, que ya habíamos visto la ecuación, que la fuerza es igual a la carga por la velocidad vectorial y por el campo magnético. Bueno, otro título importante, vamos a tener el flujo magnético y la ley de Gauss del magnetismo. Pues bien, definimos el flujo magnético a través de una superficie, igual que habíamos definido el flujo eléctrico.
la ley de Gauss. Se puede dividir cualquier superficie en elementos de área. Para cada elemento debemos determinar el campo magnético a la superficie en la posición de ese elemento, como podemos ver que se ilustra en la imagen. El flujo magnético a través de un elemento del área se define como la ecuación que observamos en aquí. El flujo magnético total a través de una superficie va a ser siempre la suma de las contribuciones desde los elementos individuales. Aquí tenemos el flujo magnético a través de una superficie. El flujo magnético total a través de una superficie cesada, esta vez es cesada, siempre va a ser igual a cero. Aquí tenemos la demostración. El flujo magnético de cualquier superficie cerrada, siempre cero. Gracias por su atención. Gracias por su atención.